Chévere, entonces vamos a empezar. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Linda Cabrera, yo soy miembro de R Ladies Guayaquil y bueno, este es un club de lectura que estamos organizando con otros capítulos, con R Ladies Galápagos, R Ladies Barranquilla y R Ladies Milán, ¿sí? Entonces, bueno, me toca a mí llevar a cabo el meetup del día de hoy. Bienvenidos a todos. Nos saludan desde México, Colombia, bienvenidos. Como dijo Danis, gracias a Claudia y bueno, Gerardo también, que también ya es algunas sesiones también que lo veo aquí en el club de lectura. Ok, a ver, déjenme compartirles mi pantalla para iniciar. Ok. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve todo bien. ¿Sí? Ok, bueno, como les decía, bienvenidos a todos. Este es el club de lectura del libro R para Ciencia de Datos. ¿Sí? Nos hemos unido los capítulos de Barranquilla, de Colombia, y 3 capítulos de Ecuador. ¿Sí? Somos R Ladies. La comunidad R sufre una representación insuficiente de los géneros minoritarios en todos los roles y áreas de participación, ya sean como líderes, desarrolladores de paquetes, conferencistas, participantes de la conferencia, educadores o usuarios. Y con base en esto, Gabriela de Quirós, ¿no? Formó esta comunidad R Ladies Global, sí, que es una comunidad que ya está en varios países y en algunas ciudades, ¿no?, del mundo. Entonces es una comunidad inclusiva y bueno, parte de las actividades que hacemos es brindar justamente estos talleres para que las personas conozcan más de este software, ¿sí? Les pedimos que por favor mantengan el código de conducta, por favor tratémonos con respeto, si van a enviar algún mensaje en el chat, bueno, que sea con las normas debidas, si vemos alguna situación peligrosa, bueno, retiraremos a esa persona de la sesión y bueno, esa es la manera en que los sancionaremos, ¿sí? Entonces, mantengamos por favor el código de conducta a lo largo de toda la sesión, ¿sí? Bueno, como les decía nuevamente, este club de lectura está llevado a cabo por algunos capítulos, ¿sí?, de R Ladies. R Ladies Barranquilla, de Colombia, R Ladies Galápagos, de Ecuador también tenemos Guayaquil y R Ladies Milán, ¿sí? Muy bien, entonces ahora en el club de lectura nos toca ver el capítulo 28, que es comunicar con gráficos, ¿sí? Pueden ingresar al libro, ¿sí?, en el siguiente link. Las chicas les estarán pasando el link por el chat, ¿sí? Y bueno, básicamente este es el libro que estamos leyendo, ¿no? Entonces, bueno, me presento un poquito. Yo soy Linda Cabrera, ya les dije al inicio. Soy coorganizadora del capítulo de R Ladies Guayaquil. Sí, soy ingeniera en auditoría, máster en matemáticas y bueno, actualmente me dedico a la docencia, ¿no? Ahí está mi correo, mi Twitter y mi canal en GitHub. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué contiene este capítulo que nos toca ver el día de hoy? Es cómo comunicar con gráficos, ¿no? Entonces, básicamente es poder representar en un gráfico lo que nosotros queremos comunicar. ¿Sí? Entonces, para esto tenemos que ver mucho la parte estética de los gráficos que nosotros vamos a crear, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy vamos a ver cómo modificar etiquetas, leyendas, anotaciones, las escalas de los gráficos, cómo personalizar estos gráficos con themes, con los temas, y cómo, bueno, al final, cómo guardar estos gráficos que nosotros creamos en R. ¿Sí? Entonces, como les decía,
vamos a utilizar especialmente dos paquetes, ¿sí? Dos paquetes. El primero es ggplot2, ¿sí? Este es el paquete de visualización de datos para lenguaje de R, ¿no? Que implementa lo que se conoce como la gramática de los gráficos, ¿sí? No es más que una representación esquemática en capas de lo que se dibuja en los gráficos, lo que nosotros queremos representar, ¿no? Entonces, algunas de los códigos que vamos a ver de ggplot2 son on point, thin, labs, guide, scal continuous, scal color viewer, ¿sí? Bueno, ya lo veremos en mayor detenimiento cuando estemos haciendo el código, ¿sí? Y el otro paquete que vamos a ver es grepl, ¿sí? Este paquete proporciona formas de textos y etiquetas para ggplot, ¿sí? Trabaja con ggplot2 y básicamente es para manejar las etiquetas en los gráficos, ¿sí? Que nosotros creamos para que no se superpongan entre sí, ¿sí? Entonces, ok, entonces y ahora sí, vamos a la acción. El día de hoy vamos a ver gráficos con la data de FIFA 21, ¿sí? Yo creo que a muchos les gusta, estaba indecisa, no sabía cuál elegir, pero al final me decidí por FIFA 21 porque yo sé que a la mayoría le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, esta data que vamos a utilizar el día de hoy, ¿no? La conseguí de Kaggle, ¿no? Kaggle. Y bueno, es una data extensa, tiene alrededor de 77 columnas, ¿sí? Y bueno, aquí yo he renombrado ya las columnas en español, ¿sí? Porque la información ahí en la página está en inglés, ¿sí? Entonces básicamente contiene los nombres de los jugadores, a qué club pertenece cada jugador, la nacionalidad, el peso, la altura, la edad, a qué liga pertenece, el rendimiento del jugador, y bueno, asigna rendimientos por cada una de las habilidades que tiene el jugador, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la patada, que el tiro libre, que el ataque, que la defensa, pases cortos, pases largos, voleas y todo eso, ¿no? Entonces aquí están todas las columnas, la información, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, ¿ya? Entonces también la posición del jugador, entonces se pueden hacer millones de gráficos, ¿no? Con esta información porque es una información muy, muy amplia, ¿no? Ok, entonces vamos al taller y bueno, primero, como este es el capítulo de cómo comunicar con gráficos, nosotros, bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, quería ver la comparación, o sea, el rendimiento de los jugadores conforme la edad, ¿sí? Y los sueldos que ellos perciben, ¿no? Bueno, toda esa información tiene esta base de datos. Entonces me imaginé un gráfico así, de este tipo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es un gráfico, no es el gráfico básico que uno saca cuando recién está creándolo, ¿no? Entonces tiene mucha carpintería, se puede decir. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los títulos están en letras más grandes, ¿sí? Vemos que tiene un fondo negro, las etiquetas, ¿sí? Y básicamente lo que estoy mostrando es lo que yo quería ver, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es la influencia de la edad en el rendimiento de los futbolistas según el FIFA 21, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta, hay unos puntos que son más grandes que otros, ¿sí? Que está representando el sueldo de los futbolistas, ¿no? Entonces, abajo en las leyendas, vemos que, por ejemplo, el salario de los futbolistas va de 1.000 hasta 600.000 euros. Entonces, los que tienen el punto más grande son los que ganan cerca de 600.000 y los que tienen los puntos más chiquitos son los que ganan desde 1.000 hasta 150.000 euros, ¿sí? Entonces, bueno, también vemos ahí, están por colores, lo que está representando son los equipos a los que pertenecen esos jugadores, ¿sí? Básicamente he escogido estos 8 equipos, ¿sí? Que son de la, ahí me ayuda, de la Champions, de la Champions, ¿sí? Entonces tenemos el Atlético de Madrid, del Barcelona, de Juventus, del Paris Saint-Germain, del Real Madrid, ¿sí? Del Bayern, del Chelsea y del Manchester City, ¿sí? Entonces, nos podemos dar cuenta que el jugador que gana más es Messi, ¿no?
Messi, que es de Barcelona. Bueno, era del Barcelona, ¿no? Hasta hace unas semanas. Entonces, bueno, era el que ganaba más, ¿no? Y el rendimiento de él también era mayor, ¿sí? Podemos ver que el punto de él está muy a la derecha, ¿no? Es el que tenía mayor rendimiento de todos los jugadores, y la edad, bueno, la edad entre 33, 34 años, por ahí, ¿no? Ok, entonces, este es el gráfico que vamos a crear. Vamos a ver toda la carpintería para poder crear este gráfico, ¿sí? Que bueno, en R eso sí es un poquito laborioso, ¿sí? Es un código un poquito extenso, pero tiene su lógica y bueno, vamos a ir creando cada una de las cosas que vemos aquí. Vamos a llegar al mismo gráfico, desde el inicio hasta llegar al gráfico, ¿sí? Entonces, a ver, voy a compartir R, esperen un ratito, porque no me aparece así. Ok. Muy bien, entonces vamos a crear, vamos a abrir un script, ¿sí? Vamos a abrir un script. Cierto, les voy a pasar el link, o no sé si me ayuda. Sí, ahí está ya, Denise nos ayudó. Miren, el link está ahí de los datos que vamos a utilizar. Bueno, son los datos en RDS, están en esa carpeta compartida. Por favor ingresen y se bajan esa data, ¿sí? Porque esa la vamos a cargar y esa es la data de FIFA 21 ya modificada un poco, solo están filtrados los 6 equipos y con las columnas en español, los nombres, ¿sí? Entonces, hasta mientras se bajan eso, y yo voy a crear el script, voy a abrir un script para empezar a hacer. Sí, muy bien, ya Denise, Evelyn, ya Denise te envió ahí. Ok, entonces, bueno, vamos a crear este script, vamos a guardarlo. Le voy a poner taller 8, ¿sí? Para ponerle el nombre. Okay. Entonces, imagino que ya habrán instalado los paquetes, ¿no? Bueno, para instalar los paquetes nos vamos aquí a Tools, ¿sí? Install Package, y ahí les va a aparecer una ventana. No sé por qué se está demorando. Ok. ¿Sí pueden visualizar la ventana? Sí. Okay. Quizás si haces un poquito más grande sería mejor. Sí, como un poquito más grande. Es control más. Ah, control más, ok. Listo, ahí, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Ok. Ya. Ay, se me perdió entonces. Ok, entonces aquí en esta ventanita, aquí nosotros vamos a instalar los paquetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tidyverse, ¿sí? Tidyverse, ¿sí? Ya, y le ponen install. Yo ya no le pongo install porque ya los tengo instalados, ¿sí? Ya, y así con los 4 paquetes que vamos a utilizar, ¿ya? Y ahora los vamos a cargar, ¿sí? Entonces los vamos a cargar con library, ¿sí? A cada uno de estos. Entonces Tidyverse, ¿ya? ggplot también, ggplot2, ¿sí? Vamos a cargar también la librería datos. Y vamos a cargar también la librería ggrepl. ¿Sí? Ok. Subrayo, sombreo, pongo recorrer. Es una forma de cargar, y bueno, ya se me han cargado los 4
las 4 librerías, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora vamos a cargar los datos, ¿sí? Le voy a poner FIFA 21, ¿sí? Y como es un archivo RDS, voy a utilizar read RDS, ¿sí? Y entre paréntesis, y tienen que ver la ubicación en donde pusieron el archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya sé, el proyecto está creado en una carpeta, y ahí en esa carpeta yo tengo el archivo, ¿no? Entonces, lo único que pongo es punto, slash, el nombre de la carpetita que está dentro donde están los archivos, y luego pongo el nombre del archivo. En este caso es FIFA 21A. FIFA 21A, sí, le puse así. FIFA 21.rds. ¿Ok? Muy bien. Entonces con esto me tiene que cargar. Y, no sé. ¿No me cargó? Te faltan las comillas. Ok, sí, muy bien, me faltan las comillas. Ok, sí, me faltan las comillas. Entonces, el nombre del archivo tengo que ponerlo entre comillas, ¿no? Ya, y ahora sí, ya me cargó. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, si nosotros ponemos names FIFA 21, ¿sí? Lo que vamos a tener son los nombres de todas las columnas, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces puse los nombres de todas las columnas y bueno, justamente lo que les había presentado, ¿no? Ahí está jugador, edad, altura, peso, nacionalidad, club y las 77 columnas que tiene esta base de datos, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar a crear el gráfico que quiero, ¿no? Como el gráfico era un gráfico que comparaba la edad con el rendimiento, ¿sí? Y el sueldo. Entonces miren, aquí yo tengo justamente una columna de edad, una de rendimientos overall, ¿sí? Y el sueldo, ¿no? Entonces voy a utilizar esas 3 columnas para crear mi gráfico, ¿no? Entonces creo el gráfico con ggplot, ¿sí? ggplot. Y lo primero que hago es llamar el data frame, ¿sí? Como yo le puse el nombre FIFA 21, ¿sí? Ok, entonces de ahí vamos a definir las variables, ¿sí? Entonces la variable Y es la edad, ¿sí? Ese es el nombre de la columna, y la variable X es el rendimiento, ¿sí? Overall. Ok, entonces miren. Ya, disculpen que acá tengo la otra pantalla donde se ve, por eso estoy, donde veo la sesión. Ok, no se ve el gráfico. Ya, yo creo que tengo que compartir toda mi pantalla para que se vea. Ya, ahora sí se ve. Ya, entonces miren, cuando yo solo pongo ggplot, la base de datos, y defino las 2 variables, que son los ejes de mi gráfico, ¿sí? Lo que me aparece es esto, ¿no? ¿Sí? Nada más. Es más, solo me aparece el juego con el eje X y el eje Y, y nada más. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agregar qué tipo de gráfico quiero, ¿no? Como era un gráfico de puntos, entonces yo agrego una capa, ¿sí? Vamos a agregar una capa, ¿ya? Y le pongo más, para agregar una capa, le pongo más, ¿ya? Y le pongo geom, el gráfico de puntos es geoPoint, ¿ok? Entonces le agrego una capa con más y le puse geoPoint, y ahora vamos a correr nuevamente, ¿sí? Y miren, ahora sí, tengo un gráfico de puntos, ¿sí? Pero miren, este es el básico, el inicial, y yo quiero llegar al gráfico que tenía, ¿no? En la pantalla. Era súper chévere, tenía los colores de la FIFA y todo, ya, entonces vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces, primero esto, lo básico, ¿ok? Muy bien, entonces hemos creado el gráfico, la geometría, y ahora me falta, también tenía otra variable, ¿no? Tenía la variable del sueldo. Entonces,
lo que tengo que hacer es aumentarle, como esa variable lo que hace es aumentar el punto, el tamaño de los puntos, ¿sí? Entonces, aquí en la estética de ggplot, yo tengo que agregarle size, o sea, el tamaño, ¿sí? Y pongo la variable que me está representando el tamaño de los gráficos, de los puntos, que es sueldo, ¿sí? Se llama sueldo. Okay. Entonces vuelvo a correr esto, y miren, los puntos han aumentado, ¿no? Su tamaño, sí, depende del sueldo. Pero en realidad los puntos están muy chiquitos, ¿no? Porque el otro gráfico tenía unos puntos bien grandes, ¿sí? Bueno, eso es parte del tema, ¿sí? Que ya lo vamos a ver al final, ¿sí? Ya poco a poco vamos a ir cambiando, llegando al gráfico como estaba. Ok, entonces, yo también quiero visualizar el color, ¿sí? Recuerden que tenía los puntos, ¿sí? Y los puntos tenían diferentes colores que dependían del equipo en el que estaba, ¿no? En el que estaba cada jugador. Entonces, ¿dónde hago eso? Eso lo hago en GeoPoint, ¿sí? En la estética de los puntos, ¿sí? Entonces, defino la estética y voy a definir que el color de esos puntos se van a regir conforme al club de donde pertenecen estos jugadores, ¿ya? Entonces, corro el gráfico y miren, han cambiado los colores, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos es un jugador de estos clubes, ¿sí? Y bueno, el color está representando, ¿no? A qué club pertenece. Entonces, por ejemplo, miren, este verdecito que está aquí, este era Messi, ¿no? Entonces, Messi es de, bueno, era, ¿no? Del Barcelona, ¿ya? Entonces están aquí las leyendas. ¿Sí? Muy bien, entonces yo puedo bajarle el color a estos puntos, ¿sí? Porque está como muy, muy fuerte, ¿no? Cuando los haga más grandes se van a poner, a superponer entre sí y no voy a poder ver algunos, entonces vamos a darle una transparencia a estos puntos con alfa, ¿sí? Pero alfa igual, y le voy a poner 0.7, ¿sí? De transparencia, un 70%, y miren. Entonces, bueno, no se puede visualizar la transparencia mucho, ¿no? ¿Ya? Cuando los hagamos más grandes, ahí sí se va a ver cómo se ponen uno encima de otro y se va a ver la transparencia, se va a poder visualizar mejor, ¿no? O podemos bajarle, vamos a ponerle 0.5. Miren, ahí sí se puede visualizar que está un poco más claro el punto, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, recuerden que el gráfico inicial tenía etiquetas en los jugadores, ¿no? Muy bien, entonces, para agregar las etiquetas, tengo algunas formas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer vamos a dejar esto aquí, ¿sí? Y vamos a copiarlo más acá abajo, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a hacer es agregar etiquetas, ¿sí? Agregar etiquetas. Y hay algunas formas, ¿no? Entonces, una forma es agregar otra capa, ¿sí? Con geomtext. ¿Sí? Entonces vamos a agregar geomtext, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué quiero yo que me aparezca? Que se me etiqueten los nombres de los jugadores, ¿no? Entonces, vamos a ponerle la estética de este geomtext, ¿sí? Y las etiquetas deben de ser los nombres de los jugadores. Entonces, label, ¿sí? Que eso es etiqueta, ¿sí? Entonces pongo que eso debe ser igual al nombre del jugador. Entonces la variable, el nombre de la columna exactamente era nombre guión bajo jugador. ¿Ya? Entonces si yo
correr, ¿sí? Si yo corro este código, miren lo que se nos hace, ¿no? Entonces, se nos han etiquetado, de ley se nos han etiquetado todos los puntos, ¿sí? Pero en realidad no es estético, ¿no? Porque yo, bueno, se ponen uno encima de otros y no alcanzo a diferenciar, ¿no? De qué jugador me está hablando. Entonces, para evitar esto, ¿no? Para evitar esto de aquí, yo lo que hago es, a ver, ¿sí? Okay. No vamos a etiquetar todos, sino que vamos a etiquetar únicamente los jugadores mejores pagados de cada uno de los clubes, ¿sí? Entonces, para eso, yo tengo que agregarle aquí, en geonText, una nueva variable que sean los mejores jugadores de cada club, ¿sí? Entonces, como no tengo ese dato, ¿sí? Yo tengo que buscarlo. Vamos a hacer una tablita, ¿sí? Para poder filtrar los jugadores mejor pagados de cada club, ¿ya? Entonces vamos a llamarle a esa tablita mejor pagado, ¿sí? Y lo vamos a sacar de la base de FIFA 21, ¿sí? Ok. Y vamos a hacer el pipe. ¿Cuál es la manera rápida de sacar el pipe? Me olvidé. Shift Control M. Shift Control M, gracias, Andy. Shift Control M, exacto. Sí, vale. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es agruparlos, ¿no? Vamos a agrupar a todos los jugadores por club, ¿sí? Por club, Shift Control M, ¿sí? Y vamos a filtrar de esos jugadores, ¿sí? Los vamos a filtrar por el número de filas, ¿sí? Vamos a escoger los jugadores, los vamos a ordenar de forma descendente, ¿sí? Y vamos a escoger, al ordenarlo de forma descendente, por quién gana más, quién gana menos, ¿sí? Vamos a escoger la primera fila de esos jugadores ordenados de forma descendente por sueldo. Entonces, para eso, vamos a poner row number, ¿sí? Row number, ¿sí? Y vamos a ordenar de forma descendente, o sea, ponemos de descendente por sueldo, ¿sí? Y el número de fila, ¿sí? Vamos a escoger el primero de cada grupo, ¿ya? Entonces aquí estamos creando una tablita para que nos coja los mejores jugadores de cada grupo, ¿sí? Entonces le damos a correr, ¿sí? Y se nos crea la tablita en la parte de aquí abajo, ¿sí? Y miren, es una tabla que contiene las 77 columnas, ¿sí? Pero solo con 8 jugadores, porque está el mejor jugador de cada uno de los equipos, ¿no? Si nosotros le hacemos clic, ¿sí? Miren, podemos visualizar la tablita, ¿sí? Y obviamente está Messi, está Ronaldo, ¿sí? Está Neymar del Paris Saint-Germain, ¿sí? Benzema, Kanté, Koke, ¿sí? Los mejores pagados de estos 8 clubes. ¿Ok? Ok, entonces ya tengo el nombre de los jugadores mejores pagados. Entonces ahora, en el gráfico que estaba yo agregando las etiquetas, muy bien, vamos a agregarle entonces aquí en geonText, vamos a agregarle data, ¿sí? ¿Sí? Y la data le vamos a poner de esta tablita, mejor pagado, ¿sí? Mejor pagado. ¿Ok? Entonces, miren, solo va a coger esos 8 jugadores y a esos los va a etiquetar, ¿ya? A esos los va a etiquetar. ¿Ok? Le doy, vamos a correr esto, a ver si nos sale. Sí. Ah, sí, me salió bien. Ya, entonces miren, lo que estaba lleno de etiquetas, ¿sí? Ahora únicamente estoy visualizando los puntos, ¿sí? De los jugadores, o sea, los jugadores que ganan más de cada uno de los clubes, ¿sí? Entonces, esta es una forma de etiquetar
Ya, esta es una forma de etiquetar. Ahora, también podemos etiquetar de otra manera. También podemos hacerle modificaciones a esto. Por ejemplo, podemos cambiarle el color de eso, de las etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo poner color, perdón, color, sí. Y voy a poner, por ejemplo, morado. ¿Sí? Control, y miren, el color de las letras se ha modificado, ¿no? Se ha puesto el color morado, ¿no? Ok. Ya, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? También podemos hacer otras modificaciones, por ejemplo, tamaño, ¿sí?, de la letra. A ver si es el tamaño de la letra porque estamos en las geometrías del texto, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí tamaño, está modificando es el tamaño de las etiquetas, ¿sí? Miren, por ejemplo, 4, le puse 4 y ya todas, ya no, el tamaño de la letra ya no va a depender del tamaño del punto, sino que ya tiene un tamaño estándar todas, ¿no? 4 los puedo hacer más grandes, más pequeños, ¿sí? También puedo cambiar el tipo de letra de estas etiquetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar el tipo de letra, tenemos que cargar otro paquete, ¿sí? Vamos a cargar el paquete, lo vamos a poner aquí arriba, ¿sí? Y vamos a cargar el paquete extra font. Extra font, ¿sí? Entonces, lo cargamos, ¿ya? Y siempre después que cargamos el paquete, tenemos que cargar las fuentes, ¿no? Entonces tenemos que poner load fonts, ok. Sí, device, sí, siempre tenemos que poner esta orden para que se carguen las fuentes, sí, igual to. Sí, y aquí esto sabe demorar un poco. Ah, ok, no se carga. No sé qué pasó con esto. No reconoce esto. Ok, ok. Ya, como yo ya hice este proceso, a mí yo ya tengo las fuentes cargadas, ¿no? Incluso aquí he agregado algunas. Las puedo ver con fonts, ¿sí? Cargo font y me aparecen aquí todos los tipos de letras que yo tengo en mi máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar el tipo de letra voy a regresar al gráfico y aquí voy a poner family, ¿sí? Family es para el tipo de letra, ¿sí? Y esto lo tengo que poner entre comillas. Ah, perdón, aquí se me está haciendo, sí, family y entre comillas. Y por ejemplo, nunito. Hay un tipo de letra que se llama nunito, ¿sí? Y corro esto. Ah, perdón, aquí estoy. Ya, me he comido aquí un paréntesis, por eso no me quiere correr. A ver, voy a correrlo otra vez. Linda, aparentemente es win y no wins, es sin la S. Ah, por eso es que no me corre así. Ok. Ya estoy poniendo aquí una S de más. A ver, déjenme ver si corro así. Ah, sí, tiene mucha más, ¿no? Ok, sí, me está poniendo aquí una S de más, ¿no? Ya, ahí sí corro. Entonces, ustedes corren, ponen load fonts y luego font y les aparece un listado de las fuentes que tienen en sus máquinas, ¿no? Ok, entonces,
lo que hice ahora fue cambiarle el tipo de letra, ¿no? Family, Nito, y ya cargué esto. Sí, entonces se cambia el tipo de letra, ¿no? Tenía otro tipo de letra diferente, ¿sí? Y se cambia, ¿no? Entonces le puedo cambiar así el tipo de letra. Ok. Muy bien, entonces, pero miren, ¿qué podemos ver? Que este texto está encima de los puntos. Yo puedo mover las etiquetas, y moviendo las etiquetas, ¿ya? Linda, disculpa que te interrumpa. Hilda dice que si podrías poner de nuevo la consola en donde está el tipo de letra. Creo que quiere ver Ah, ok. la ¿Este de línea donde aquí? pusiste. ¿O cómo saco esto de aquí? ¿Cómo saco esto de aquí? Sí, quizás esas Pongo dos. fonts, ¿sí? Tú pones font y corres font y te tiene que aparecer el listado de los tipos de letras. Sí, nos dice que eso era justamente lo que quería ver. Gracias. Ya, ok. Listo. Entonces, ok. Entonces, miren, esto lo hemos hecho con GeoNText, también lo podemos hacer, también hay otra forma de agregar etiquetas, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto de aquí, lo vamos a poner. Entonces, este de aquí le dejo agregar etiquetas con GeoNText, ¿sí? Y ahora vamos a agregar etiquetas con GeoLabel. Label. ¿Sí? GeoLabel. ¿Ya? Entonces, en lugar de haber puesto este GeoNText, ¿sí? Yo también puedo utilizar GeoLabel. Van a ver la diferencia. ¿Sí? Con los mismos datos, ¿sí? Lo único que he cambiado es la geometría, ¿sí? Y vamos a correr esto de aquí. Ah, sí, sí salió. Muy bien, entonces miren. Es muy parecido a GeoNText y GeoLabel, ¿sí? Pero GeoLabel lo que hace es que ahora las etiquetas se enmarcan, ¿no? Se enmarcan. Entonces ya depende de qué estilo ustedes le quieran dar, puedo utilizar, ¿no? Cualquiera a su gusto. Y también puedo ir modificando la estética de esas etiquetas, ¿no? Como lo estamos haciendo. Ok, entonces lo que les estaba diciendo hace un momento era que, por ejemplo, estaba muy montada la etiqueta encima del punto, yo puedo mover las etiquetas, ¿no? Entonces para eso tenemos la instrucción, aquí vamos a aumentar, ¿sí? Después del tipo de letra le vamos a aumentar nudge, ¿sí? Y miren, tengo nudge en X y en Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que se mueva en el eje de las X, la etiqueta, pongo nudge X. Si yo quiero que se mueva en el eje de las Y, pongo nudge Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, yo quiero que se muevan a la izquierda, ¿sí? Ya para la izquierda, -2, ¿sí? Vamos a ver, miren cómo está ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a cargar. Y si ha habido un movimiento, sino que, a ver, déjenme ponerles aquí para que vean. Las etiquetas. Ok. Miren, aquí está movido 2 espacios para la izquierda, ¿sí? Y el anterior, miren, el anterior estaba así como está ahora, y yo cuando corrí el código que lo moví las etiquetas 2 espacios para la izquierda, y se movió para la izquierda, ¿sí ven? Entonces hice la modificación, moví las etiquetas para la izquierda. Ok, entonces podemos también moverlas para hacia arriba o hacia abajo, eso es con nudge Y, ¿sí? Con nudge Y, y depende si yo lo quiero mover cuántos espacios, ¿no? Tengo que ponerle, supongamos, 3 espacios hacia arriba, y cargo, y bueno, se han movido las etiquetas también, se van a mover ahí 3 espacios, se mueven para la izquierda 2 espacios y para arriba 3 espacios, ¿no? Porque estoy manteniendo el nudge X en -2. ¿Sí? Entonces miren, el gráfico, sí, sí se ha movido bastante, porque miren, Messi es este punto verde, ¿sí? Messi es el punto verde, y miren dónde está la etiqueta, está por acá arriba, porque yo lo moví 2 espacios para la izquierda y 3 para arriba, ¿sí ven? Entonces, esas son las instrucciones que hacen que las etiquetas se muevan, ¿no? Ok. Muy bien.
Entonces, miren, hemos visto dos formas de agregar etiquetas y hay una otra forma que es con el paquete grepl, ¿sí? Entonces voy a copiar, ¿sí? Más abajo, lo mismo que tengo hasta el momento, ¿sí? Pero ahora voy a hacer, agregar etiquetas con grepl, ¿sí? Y ya no voy a tener el geonlabel porque ese fue el que le hice, que estaba haciendo hace un momento, ¿sí? Estoy aquí con ggplot y con geonpont, ¿ya? Y ahí voy a agregar las etiquetas con grepl. Entonces, como nosotros ya cargamos el paquete, no obstante, bueno, en el libro para diferenciar que esta instrucción es del paquete, ¿no? Le ponemos primero esto, ¿sí? grepl, y tengo dos instrucciones, geonlabel repl o geontext repl. Entonces vamos a trabajar con geonlabel primero, ¿no? Que las dos son las mismas, solo que el geonlabel, así como vimos hace un momento, tiene los marquitos, ¿no? En los textos, ¿ya? Y el geontext no tiene los marcos en los textos cuando nosotros creamos las etiquetas, ¿ya? Entonces, vamos a ver geonlabel, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tengo que agregar de qué datos, ¿no? Recuerden, entonces, como nosotros queremos ver solo de los jugadores mejor pagados, entonces pongo mejor pagados, ¿ya? Y agregamos estética también a estas etiquetas un poco, ¿sí? A es, ¿sí? Y la etiqueta que voy a usar es el nombre del jugador. El nombre del jugador. Ok. Hasta ahí estaría bien. Entonces vamos a cargar ahora y van a ver la diferencia. Y este me gusta más a mí. Oh, sí. Ok. Ahí me aparece un mensaje de advertencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, si nosotros lo vemos así en este visor, ¿sí? Son 8 jugadores, pero ¿cuántos jugadores nos están apareciendo? Solo nos están apareciendo 5. Entonces ese es el mensaje de advertencia que nos aparece, ¿sí? Aquí nos dice que hay 3 etiquetas que no se muestran, ¿ya? Entonces, pero si yo le doy zoom, vamos a abrir el gráfico, ahí sí me aparece, ¿sí? Es solo en el visor que no me aparecen todas las etiquetas. ¿Ya? Entonces, esto prácticamente hace de que las etiquetas no se pongan una encima de otra, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y también podemos ir modificando, ¿sí? También podemos ir modificando. Entonces, por ejemplo, puedo poner ¿cómo es? El fondo de las etiquetas, por ejemplo, le voy a poner en color plomo, ¿sí? Vamos a ir modificando. Puedo también poner aquí el fondo, entonces el fondo es fill, ¿sí? Fill y le voy a poner de color plomo, ¿sí? Hay un documento que les voy a pasar donde están todos los colores, ¿sí? Donde están todos los colores en R que nosotros podemos usar. Entonces, miren, aquí lo que he hecho es que el fondo de las etiquetas se haga de color plomo. Plomo, ¿sí? Plomo. ¿Sí? Okay, entonces, ya, déjenme pasarles el documento donde están los fondos de todas las... Tenemos un comentario de Luis, dice que no le está cargando las fuentes extras. Sí, ya, ese error es común. Si no te carga las fuentes, intenta hacer lo siguiente, ¿ya? Ya te voy a indicar. Aquí yo les pasé, sí, es justamente por eso, Luis, está restringido. Pero hay otra manera, y bueno, eso es lo que me pasó a mí, pero yo hice, ya les voy a indicar lo que hice, ¿no? Verán, aquí en este documento en PDF están todos los colores de, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilicé ahorita Gray 87,
¿sí? Y están todos los códigos, ¿sí? Todos los colores que puedan existir están ahí en ese documento para que los tengan, ¿ya? Entonces verán, voy a... Ok. Puedes intentar hacer esto, sí, puedes intentar hacer esto, si no te parece. Tienes que instalar la librería Remote, ¿sí? Remote, sí. Instalas Remote, ¿sí? Ok, me sigue apareciendo ahí. Ya. Y también aquí le vamos a poner install versión, ¿sí? Install versión. Y RTTF 2P T1, versión, ya te lo voy a pasar igual por el chat, ¿sí? Versión 1.38, ¿sí? Le das correr a eso y luego extra font, ¿sí? Con import. Ya, entonces te lo voy a pasar esto por el chat. Entonces intenta con eso, quizás con eso te salga, ¿sí? Quizás con eso te salga. Gracias, Elena. Ya, entonces, a mí tampoco la primera vez no me salió, entonces yo utilicé ese código y me funciona, ¿ya? Me cargaron las fuentes. Ok, vamos bien de tiempo, ¿no? Listo. Entonces, a ver, estamos con el gráfico así por el momento, ¿no? Ok. Ahí está el color. Ya. Ahora, ya, quiero agregar, por ejemplo, aquí se pierde un poco la etiqueta con el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Benzema no sé qué punto es, si es este morado, o el de acá, o el rosado, o el verdecito, ¿sí? Entonces, voy a reflejar un poco eso, ¿sí? Voy a destacar los puntos que corresponden a cada jugador. Y para eso voy a agregar otra capa. Ya, voy a agregar otra capa al gráfico, ¿sí? Y la agrego aquí, después de Home Point, ¿sí? Voy a agregar otro geopoint, ¿sí? Voy a agregar otro geopoint, ¿ya? Y a este geopoint solo únicamente, ¿sí? Le voy a dar la instrucción para que grafique los mejores pagados, ¿sí? Los jugadores mejores pagados, ¿sí? Y voy a hacer que tengan un shape, una forma de gráfico 21, ¿sí? Que es un gráfico que solo solo se dibuja el perfil nada más del punto, ¿no? Entonces vamos a correr esto. No se olviden de poner aquí el más, ¿sí? Y corremos. Y miren lo que es, ¿no? Entonces, agregando una capa más, ¿sí? Yo puedo ahora resaltar los puntos que corresponden a los jugadores para no perderme el gráfico, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora, quiero que actualmente el grosor, si ven que está finito, ¿no? El grosor de los puntos, ¿sí? Voy a hacerlos más gruesos, ¿sí? Para que resalten mucho más. Entonces, esa instrucción la voy a poner aquí. Después de shape le pongo stroke, ¿sí? Eso es para que el perfil se haga un poco más grueso. ¿Sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, le pongo stroke 2, cargo esto y miren. ¿Sí ven? Los puntitos resaltan aún más. ¿Ok? Listo. Ok, vamos con más
etiquetas. Vamos a modificar un poco, ¿sí?, las etiquetas, las otras etiquetas de los gráficos. Estas de aquí son anotaciones, ¿no? Ahora vamos con las etiquetas de gráfico, que es el título, el subtítulo, el caption, ¿sí? Entonces, todo eso de ahí, porque en realidad yo miro el gráfico y no veo de qué es, no tiene un título, no tiene un subtítulo, nada de eso, entonces eso lo agrego con otra capa que se llama Labs. ¿Sí? Labs. ¿Okay? Entonces yo quiero agregarle un título, ¿sí? Entonces le agrego con title, no sé, no sé mucho inglés, ¿ya? Y le pongo ahí 2 comillas para poner el texto que quiero que salga, ¿no?, en el título del gráfico. Entonces, por ejemplo, este gráfico yo lo había llamado edad versus rendimiento de los futbolistas, ¿sí? Futbolistas. Entonces, miren, cargo esto de aquí, ¿ya? Y se me ha agregado el título del gráfico, ¿no? Entonces, así vamos a agregarle el subtítulo, ¿sí? Entonces vamos a agregarle el subtítulo. El subtítulo es subtítulo en inglés. Subtítulo en inglés, ¿sí? Y el subtítulo era la influencia de la edad en el rendimiento de los futbolistas según FIFA 21. ¿Sí? Ok, vamos a agregarle también caption. ¿Sí? Ponemos coma. Ahora vamos a hacer esto más chiquito para que podamos ver mejor el código. Okay. Le vamos a agregar caption. ¿Sí? Y bueno, aquí le vamos a poner club de lectura. R para ciencia de datos. ¿Sí? Y vamos a poner aquí, nos vamos a poner nosotras R. Levis, Barranquilla. Vamos a poner a todas, ¿no? R. Levis, Barranquilla, las estamos organizando. R. Levis, Galápagos. ¿Sí? R. Levis, Guayaquil. R. Levis, Guayaquil. Y R. Levis, Milán. ¿Sí? R. Levis, Milagro. ¿Ok? Y vamos a correr esto de aquí. Y miren, se ha agregado el subtítulo y el caption, ¿sí? En la parte de abajo. No sé si, creo que no se puede ver bien. ¿Sí? Ok, vamos a cambiar los nombres de los ejes, ¿no? Porque miren, ahorita los nombres de los ejes son los nombres de las columnas que está tomando, ¿no? Entonces les vamos a poner nombre, eso se lo hace aquí en Labs, ¿ya? Entonces vamos a agregar y vamos a poner otra coma aquí, continuar abajo, ¿sí? Y por ejemplo vamos a cambiar el nombre del eje X, le pongo X igual rendimiento, ¿sí? Yo le puse así para que se vea más espaciado la letra. Rendimiento, el eje Y, a ver, tienen que utilizar las letras minúsculas, que estoy aquí, ¿sí? Ya, el eje Y, edad, ok, ¿sí? Vamos a correrlo ahí. Ya, entonces miren, se ha cambiado, ¿no? Dice edad, rendimiento, bueno, aquí seguía diciendo edad, pero de otra manera, ¿no? Estaban letras minúsculas y rendimiento, eso sí, estaba en inglés, ahora le hemos cambiado, ¿no? Ok, también podemos cambiar, aquí en Labs, podemos cambiar el nombre de los cuadros de las leyendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí dice sueldo, aquí dice club, ¿sí? Entonces le vamos a cambiar eso también, ¿ya? Aquí mismo le cambiamos. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo le cambiamos el sueldo? Como el sueldo está bajo
el tamaño de los puntos, ¿no? Entonces le pongo size igual, salario, ¿sí? Salario, ¿sí? Y los equipos, como eso está, está diferenciado por el color, ¿no? Los equipos, entonces le pongo color, equipos. ¿Sí? Y van a ver cómo se nos ha cambiado los nombres de las leyendas. ¿Sí? Miren, acá tengo salario y equipos. ¿Sí? Ay, ahí vamos, ¿no? Ya mismo llegamos al gráfico. Estamos por la mitad. Ok. Muy bien. A ver, otra cosa más que podemos hacer. Ya vamos a otra vez al gráfico. Y es el tema de las escalas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la edad está en una escala que va, lo que yo puedo visualizar, ¿no? De 20 a 40 y va saltando de 5 en 5, ¿sí? La edad, en cambio, va de 60 a 90 y va saltando de 10 en 10. Entonces, yo puedo cambiar eso de ahí, ¿sí? Yo puedo cambiar de acuerdo a lo que yo desee, ¿no? Y para eso voy a utilizar la instrucción Scal, la vamos a poner antes de la ¿sí? Aquí vamos a agregar, ¿sí? Y vamos a agregar Scal Y continuous, ¿sí? Ok, entonces la etiqueta label, ¿sí? ¿Ya? Y por ejemplo, para que vean que esto de aquí, este es el código de esas escalas, vamos a ponerle null, ¿no? Entonces, tanto a la escala de las X como a la de las Y, ¿no? Entonces, scan X, continuous, y también le pongo label igual, null, ¿sí? Más. Entonces, cargo esto de aquí, corro el código, y miren, null significa que elimina, ¿no? Entonces, está eliminando las escalas, ¿no? Entonces, Disculpa que esos te son los códigos. interrumpa, Ajá. Linda. Tenemos ¿Sí? aquí una pregunta de Gabriela. Dice que ve que los títulos, subtítulos están posicionados a la izquierda y se pregunta si se pueden mover o centrar. Sí se puede. Sí se puede. Sí, sí se puede. Pero eso lo hacemos en el tema, ¿sí? Eso lo hacemos en el tema, podemos ir modificando esa parte, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ok. Ok. Esa es parte de la configuración cuando nosotros hacemos el tema, ¿ya? A ver, entonces ahora yo había eliminado, ¿no? Yo había eliminado la escala de X, la escala de Y. Ahora, bueno, voy a poner la escala que yo quiero, ¿sí? Entonces vamos a poner la siguiente instrucción, ¿sí? En Y, yo quiero que vaya de 15 a 45, ¿sí? ¿Sí? Y, a ver, para eso utilizamos breaks, ¿sí? Tenemos que utilizar breaks, ¿ya? Y aquí armamos la secuencia, ¿no? Entonces la secuencia va a ir de 10 a 50, saltándose 10 espacios, ¿sí? A ver, by, perdón, aquí abajo, by, yes, ¿sí? Entonces, tengo que agregar también los límites, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el gráfico me va a mostrar desde 15 hasta 45, ¿sí? Vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, vamos a cargar, hemos hecho la modificación en el eje de las Y. ¿Ya? Y miren, efectivamente,
yo le cambié ahí las escalas, ¿sí? Yo le puse que vaya desde el 10 hasta el 50, ¿sí? Y que salte de 10 en 10. Entonces, miren, 10, 20, 30, 40, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo con el eje de las X ahora. ¿Sí? Voy a dar la misma instrucción, ¿sí? Pero ahora como el rendimiento, ¿sí? Solo tengo datos desde el rendimiento 60, los jugadores tienen rendimiento desde 60 hasta 95, entonces voy a graficar los datos desde el 55 hasta el 95, que vayan de 5 en 5, ¿sí? Perdón, aquí estoy cerrando mal esto, ¿sí? Que vayan de 5 en 5, ¿sí? Y los límites también tengo que agregar, ¿sí? Ok, 55 a 95. Ok, cargo esto de aquí. Oh, perdón, aquí me ha salido un error. ¿Cuál es el error? Es que la secuencia del eje Y va hasta el 50, pero los límites van al 45. La secuencia LY va hasta 50. La línea de arriba. Está bien la línea de arriba, hasta 45. La línea de arriba, del 15 para aquí, y el 50 de sí. Y aquí dice que son diferentes. A ver, el error es aquí. Será, vamos a ponerle ok, vamos a ponerle aquí de 50. Aquí es 90, a ver si corre ahí. Gráfico. No me corrió. Ok. No sé por qué no me corre. 5. A ver, déjenme. Bien. Está linda. Claudia nos pide que si podrías copiar el código que estás haciendo ahora en el chat. Dice que tiene un error cuando corre la línea de GG Repel. Ok. Ya voy a copiar este. ¿Cómo está? Que sí, corre. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a solucionar esto. Break. Vamos a copiarle todo. Breaks. Ponerle breaks. ¿Sí? Entonces esta es una secuencia de por sí. ¿Sí? Y voy a ponerle 5. ¿Qué pasó esto? Ah, miren, ahí sí salió. ¿Qué habrá pasado? Le habría puesto mal una comita capaz anteriormente. Porque sí, sale, ¿no? Entonces, miren, ahí se me graficó, ¿no? Desde 55 hasta 95 y va de 5 en 5 la escala. ¿Ya? Ok.
Muy bien. Color. Listo. A ver, vamos a también a... en este momento vamos a trabajar la escala de la variable sueldo, ¿sí? Ya, entonces vamos a modificar la leyenda, ¿sí? Para que se visualice mejor, ¿ya? Entonces, eso de ahí lo hacemos con Scale Size. Vamos a ver lo que nos sale. Size, ¿sí? Entonces, vamos a modificar el sueldo, ¿sí? Ok. Entonces, el sueldo, ¿cómo me aparece ahora? A ver, déjenme ver cómo me aparece el sueldo. Ah, bien, miren cómo está el sueldo, ¿no? Entonces, me parece, deberían aparecerme ahí los puntos, el tamaño de los puntos, ¿sí? Pero me aparecen ahí, son unas letras, ¿ya? Entonces, eso es porque me falta establecer algo en la etiqueta, ¿sí? Déjenme ver si es el color acá, ¿sí? Ok, entonces aquí en Grepel Field vamos a ponerle color también, ¿sí? Color blanco. Ok. Ahora vamos a modificar esa escala, ¿sí? Del sueldo. Entonces lo que vamos a hacer es breaks, ¿sí? Breaks, ok, floor, los límites, ¿sí? De dónde hasta dónde tiene que ir. El sueldo era de 1000 hasta 600.000, ¿no? Entonces la secuencia, ¿sí? Que utilizo es de 1 hasta 600, ¿ya? Vamos a poner aquí un link de out. De 5. Ok. Ya. Los límites de 1 hasta 600. Sí. Vamos a ver si ahí nos pone esto de aquí. Sí, vamos a ponerle aquí el más. Le estamos agregando otra capa. Sí. Ok. Ah. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí a los puntitos? Se desaparecieron. Ok. Entonces, déjenme ver por qué se me desaparecen los puntitos. Repel. Okay. Creo que me faltan definir algunas configuraciones en GeoLab, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a definir bien, ¿ya? Color. Ya. Aquí, field, color, ya. Vamos a ponerle otra instrucción aquí en grepel, ¿sí? Y le vamos a poner el máximo de etiquetas, ¿sí? No sé si por eso quizás me están desapareciendo las etiquetas, máximo. Y tengo que ponerle in. Entonces, aquí lo que va a pasar es que ya no me van a aparecer los mensajes de peligro, ¿sí? Vamos a hacer... todavía siguen apareciendo. ¿Sí? Y se me han desaparecido mis puntos. Entonces, creo que se me desaparecieron puntos black. ¿Cómo está el color? Creo que los puntos desaparecieron porque tienes las escalas de 1 a 600 en vez de 600.000, creo que era. Creo que ese quizás sea el problema.
Sí, muy bien. Ya, gracias, Denise. Sí, que no fuera, si no fuera por ti. Muy bien, sí. Está excelente. Entonces, ya vamos a ponerle 600.000, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, ¿qué pasa si yo le pongo 600.000? Ah, excelente, sí, bien, ahí se me aparece. Ajá. Ya, entonces, miren, aquí ya también se dan cuenta la leyenda de salario, ¿sí? Ya no se ponen las letras, sino que se ponen unos puntitos, ¿sí? Ahora, si yo no quiero utilizar, por ejemplo, 600.000 y yo quiero utilizar, por ejemplo, 600, lo que hago es dividir el sueldo para 1.000, ¿no? Vamos a dividir esto para 1.000, ¿sí? Y ahí sí, la escala yo puedo utilizar de 1 a 600 y me va a salir, ¿no? Ahí sí me sale 1.000, ¿no? Estoy trabajando, este salario está en miles, ¿ya? Lo puedo poner aquí en la etiqueta, salario en miles, puedo especificar, estoy trabajando con miles, ¿no? Gráfico. Ah, ok, muy bien. Ahora, vamos a continuar con esto, ¿no? Los límites, ¿ya? Entonces, vamos a dejarle como estaba los 600.000, ¿sí? ¿Ya? Y yo quiero aumentar el rango de los puntos, ¿no? Quiero que sea como es realmente. Entonces le vamos a poner aquí la instrucción range. ¿Sí? Range de rango, ¿sí? Y vamos a todo, de 2 hasta 25, que sea el radio de los puntos, ¿no? Entonces vamos a ver si esto de aquí nos sale, el radio de los puntos. Oh, no. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Lo que se me está modificando es las etiquetas, pero se dan cuenta de los puntos también se modificaron, ¿no? ¿Sí? Creo que si Entonces, a ver. bajas el size desde ggplot hasta debajo de gonPoint, si ves como tienes ggplot size igual sueldo. Gplot, size, sueldo. Y entonces Ajá. ese size debería ir al lado de color igual a club en la línea de abajo. Y ahí solo te afecta a los puntos y no a las etiquetas. Aquí. No, No al me lado acuerdo. de... Ahí. no, dentro del paréntesis. O sea, club, size y cierra paréntesis. Okay. Ahí justamente. Así. Ahí creo que sí te Ahora saldría, vamos a sí. ver. Ah, excelente, gracias, Denise. Bueno, estamos aquí aprendiendo todo. Excelente, muy bien, gracias, Denise. Ok, déjenme ver que no me sale gráfico. No me sale gráfico, déjenme ver. Ok, lo tengo aquí. Sí, excelente. Ah, pero mira, ahí en cambio se me modificaron los puntitos. ¿Sí? Ahí se me modificaron los puntitos. Ok, bueno, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir, entonces, a ver. Esto lo que hace el rango, o sea, range, lo que hace es agrandar el radio de los puntos, ¿no? Entonces ahora ya tenemos puntos más grandes, ¿sí? Tanto en el gráfico como en la leyenda, ¿sí? Un poco. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, en la leyenda lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, que la leyenda me salga... vamos a... Me está saliendo 1, 150, 300.000, 450.
Entonces, yo quiero que me salga la etiqueta del me salga la etiqueta del euro, ¿sí? 100.000 euros, 600.000 euros. Entonces, lo que hago es agregar esa etiqueta, ¿no? Con label, ¿sí? Y vamos a crear una función, ¿sí? Función X, ¿sí? Y vamos a abrir llave. Okay. Y vamos a pegar, ¿no? 0, ¿sí? Y el signo del euro. El signo del euro. No tengo aquí el signo del euro, le voy a poner el signo de dólar. ¿Sí? Ah, ok, sí tengo aquí el signo del euro. Ya, coma X, ¿sí? Coma acá. De miles, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo nos sale esto. Está cerrada la llave. Sí. Y miren lo que ha pasado con la leyenda, ¿no? El salario, ¿sí? Se han agregado estos símbolos a las etiquetas, ¿sí? En la leyenda, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora a ver los temas, ¿sí? Hay algunos temas que podemos utilizar, algunos temas que están definidos, ¿sí? O nosotros también podemos ir creando los temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí más, ¿sí? Y vamos a crearle el tema. Y por ejemplo, vamos a utilizar, hay 6 temas, ¿sí? Que están definidos, está en el libro de reparación de datos. Por ejemplo, uno es Think Dark, ¿sí? Si nosotros cargamos, lo que hace es que se modifica, por ejemplo, Think Dark, si nos damos cuenta, el panel del fondo, ¿sí? Del gráfico se pone oscuro y también el de las leyendas, ¿sí? Entonces hay algunos temas, ¿sí? Que están definidos que podemos utilizar, ¿ya? O si no, nosotros también podemos ir creando nuestros temas, ¿sí? Y vamos a ir creando nuestros propios temas, ¿ya? Entonces, para crear nuestros propios temas utilizamos theme y abrimos los paréntesis, ¿ya? Entonces, aquí empezamos a modificar las cosas que están dentro del gráfico, los colores, el tipo de letra de los títulos, ¿sí? La posición de las leyendas y esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero que todo el texto del gráfico, ¿sí? Esté con una letra diferente, con un color diferente, con un tamaño, ¿no? Específico. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar aquí, si yo quiero cambiar el texto, ¿sí? Aquí hay cuatro instrucciones que puedo utilizar, ¿no? Entonces, como yo quiero cambiar el texto, utilizo element text, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, los bordes, utilizo element right, ¿sí? Si yo no quiero poner nada, utilizo element black, ¿no? Como yo quiero cambiar texto, utilizo element text y empiezo a poner ahí todas las especificaciones. Entonces, por ejemplo, quiero que todo gráfico tenga el tipo de letra Arial, ¿sí? Tenga el tipo de letra Arial. Ya quiero que sea en letra itálica, ¿sí? Entonces, esa instrucción es face, ¿sí? Face Italy, ¿ya? Y, por ejemplo, quiero que sea todo de tamaño 13, el tipo de letra, ¿sí? Y eso va a afectar a todo el gráfico. Entonces, cargamos todo aquí. Y miren, ha cambiado el tipo de letra, ¿no? Se ha hecho todo el gráfico con letra itálica, Times New Roman, excepto el de las etiquetas de aquí de los puntos. Sí, excepto el de la etiqueta de aquí de los puntos que está con otro tipo de letra que yo le había definido, ¿no? Ok. A ver, ¿qué también podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer es cambiar el texto, pero por títulos, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, voy a cambiar el texto del título, entonces pongo plot.text,
perdón, ¿sí? Entonces ahí voy a cambiar el título del gráfico. ¿Y qué voy a cambiar? El texto. Entonces utilizo element text. ¿Sí? Utilizo element text. Ya, de tamaño, por ejemplo, quiero que el tamaño del título sea 18. ¿Ya? Entonces, eso va a hacer que el tamaño del título sea mucho más grande, ¿no? Quiero que sea negrita, ¿sí? A ver, aquí estoy, ya. Quiero también cambiarle el tipo de letra, ¿sí? Quiero que sea negrita, entonces le voy a poner face, ¿sí? Quiero que sea negrita e itálica, ¿sí? Entonces, eso es bold, punto italic, ¿sí? Bold.italic. Y también quiero que, bueno, ya con eso es suficiente para el título, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle, entonces, a ver, cargamos esto de aquí, perdón, aquí. Ok, entonces se ha modificado, ¿sí ven? El título, se puso negrita, ¿ya? Ahora, recuerden que el gráfico que yo tenía era que esto de aquí estaba abajo, ¿no? La leyenda. Ya, entonces también puedo modificar las leyendas. Ahora las leyendas me aparecen del lado derecho, ¿sí? Eso lo puedo poner en la parte de abajo con la instrucción legend position, ¿sí? Entonces yo puedo mover a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo quiero mover abajo el botón, ¿sí? Ok. Y a ver, ¿qué es lo que hace esto? Sí, si ven, las leyendas se han ido a la parte de abajo. ¿Sí? Se ha ido la leyenda de equipo y salarios. ¿Ya? A ver, me preguntaba, creo que Claudia había preguntado dónde para ajustar, ¿no? El texto. Ok, creo que es en esta parte. Vamos a ver si aquí hay alguna deposición, ¿no? Linda, Gerardo Sí. mandó un ejemplo en el chat donde explicaba cómo centrar el texto, entonces no sé si quieres hacerlo, él dejó la información allá, si no también ya respondió, era con el comando h.just, creo. Ajá, ajá, sí, ay, chévere, perfecto, muchas gracias, Eduardo. Ya, perfecto, sí. Ya, entonces, ya, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, por ejemplo, no podemos hacer muchas cosas. Entonces, quiero acomodar las leyendas de forma vertical, ¿sí? Porque están así de forma horizontal. Entonces, por ejemplo, eso es legend box. ¿Sí? Y pongo vertical. ¿Ya? Entonces cargo y... miren, ¿sí ven? Se han acomodado las leyendas de forma vertical. Ok, también puedo... vamos a modificar el fondo de las leyendas, porque en las leyendas, si nos damos cuenta, están plomitas, ¿sí? O ya vamos modificándole todo el fondo, ¿ya? A ver, para modificar todo el fondo, tengo que utilizar panel background, ¿sí? Ya, vamos a modificar el color del fondo, ¿sí? Le voy a poner panel background element red, ¿sí? Fill y le voy a poner de color negro. Black. Ya ven que no subo la pared. Black. Y a ver, déjenme ver, vamos a cargar esto de aquí. Ok, miren, entonces panel background es el fondo del gráfico, ¿no? ¿Sí?
¿no? Entonces yo he puesto negro y se ha puesto todo el fondo de color negro. ¿Okay? Ok, pero yo quiero que todo sea negro, entonces vamos a ponerle plot background, ¿sí? Plot background, ¿sí? Y plot background le vamos a poner también con element rect, ¿sí? Fill, y le vamos a poner lo mismo, black. ¿Sí ven? Aquí está ahora todo el fondo. Ahora, ¿qué problema tengo? Que las letras de los títulos eran negras, ¿no? Entonces ya se perdieron ahí, ¿sí? Entonces le voy a poner el color de las letras del título, perdón, estoy subiendo mucho aquí, ¿sí? En Element Text les voy a poner el color blanco, ¿sí? Para que pueda ver yo las letras. Entonces, color, ¿sí? Blanco es white. ¿Ya? Y bueno, aquí ya me aparece el título, ya se lo puede ver. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro problema tengo cuando yo puse todo el fondo negro? ¿No? Las leyendas, ¿sí ven? Las leyendas. Ok, entonces eso también lo vamos a cambiar con legend background, ¿sí? Legend background, ¿ya? Y vamos a poner element blank, ¿sí? Porque no queremos que coja ningún color, entonces ahí lo que va a hacer es que va a tomar el color del fondo de gráfico, ¿sí? Sí. Miren, entonces, ¿sí ven? Antes todo esto de aquí estaba blanco, ¿sí? Y ahora ya se ha puesto negro, ¿sí? O sea, se ha anulado ese aspecto, ¿no? Ok. Vamos a modificar los colores del grid, ¿sí? De la red del gráfico, ¿sí? Entonces con eso le vamos a utilizar para hacer eso panel grid mayor, ¿sí? Panel grid mayor, ¿ok? Y le vamos a poner element line, ¿sí? Element line, color, ¿sí? Y el color le vamos a poner de acuerdo al listado de ese documento que les envié, le vamos a poner un color gris, ¿sí? Se llama gray, ¿ya? Entonces, cargamos el gráfico y miren, lo que se ha cambiado son las redes principales, ¿sí? ¿Sí ven? Las redes principales donde están los números, ¿no? Esas se pusieron de un color gris más oscuro. Ahora, las redes secundarias, que son las blancas que se ven ahí, las quiero eliminar, ¿sí? Porque me están estorbando muchas líneas, entonces vamos a eliminar esas redes y utilizamos panel grid inner, ahora, ¿sí? Panel grid inner y element line, ¿sí? Y color también, color, ¿sí? Perdón, los vamos a eliminar, ¿no? Entonces voy a utilizar element blank, ¿sí? Para eliminar, ¿sí? Ya saben que si le queremos cambiar de color, element blank. Pero si yo quiero eliminarlas, element blank, ¿ok? Entonces, verán, vamos a correr esto y se me va a eliminar estas redes, ¿sí? Ok, se me ha eliminado. Ok, ¿qué me hace falta? Si nos damos cuenta, aquí, ¿sí? En las leyendas, en los puntitos, está ese fondo blanco, ¿sí? Se ve, pero entonces voy a cambiarle, ¿sí? Y eso se llama, ese es Legend Key, ¿sí? Esos fondos son los Legend Key. Legend Key, ya les voy a escribir para que me entiendan mejor, porque si les digo, ya, Legend Key, ¿sí? Son esos fonditos blancos que nos quedan, ¿sí? En las geometrías de las leyendas, ¿ya? Entonces, yo quiero cambiarles de color, ¿sí? Entonces voy a utilizar element red, ¿ya? Element red y las voy a poner de color negro, ¿sí? Blanco.
¿sí? Y van a ver cómo eso nos cambia de color. Entonces, miren, ya estamos llegando un poco a la forma del gráfico, ¿sí? Aquí es por el cambio este que le hicimos a la variable el sueldo, ¿sí? Se ha modificado, entonces, si nosotros ponemos una variable diferente, si ven como tenemos que estarle ahí intentando para que no, ¿sí? Porque la idea era que este sueldo, el punto, sea de igual tamaño que los puntos que vemos aquí en el gráfico, ¿ya? Entonces, bueno, pues estamos llegando un poco ya al gráfico que queremos y, a ver, también le quiero cambiar, por ejemplo, si le quiero cambiar el formato al caption, ¿sí? Lo puedo hacer con plot caption. Plot caption, ¿sí? Element text. Entonces, por ejemplo, le voy a cambiar, le voy a hacer más chiquito, size 10, ¿sí? Porque todo el gráfico tiene tamaño letra 13, excepto el título, y ahora también excepto el caption, sí, que le voy a poner más chiquito, tamaño 10, ¿sí? Y ya se cambió ahí. Sí, este se debió haber puesto más chiquito. Sí, está más chiquito. No se lo alcanza a visualizar, pero a ver si le ponemos 8. Sí, miren, ahí ya se hizo mucho más chiquito, ¿no? Ok. Muy bien. Eso con respecto a los temas, ¿no? Entonces podemos modificar todo la estética del gráfico, ¿sí? Utilizando estos elementos que hemos visto. Ahora vamos a ver el tema de los colores. Yo quiero cambiar los colores del gráfico porque por default me están saliendo esos colores, ¿sí? Entonces, tengo varias formas, ¿ya? Entonces, una de esas formas es, por ejemplo, la paleta de colores R Color Brewer, ¿sí? Entonces, hay que instalar, es un paquete, ¿sí? Y el paquete es rcolor, ¿sí? Entonces lo instalan y luego lo corren. Se les voy a pasar esto por el chat. Entonces ese es el paquete para los tipos de colores que vamos a utilizar ahora. ¿Ya? Entonces, si cargamos este paquete, ¿ya? Yo puedo ver los colores que están en esta paleta, ¿sí? Con Display Everywhere All, ¿sí? Y aquí me van a aparecer. Esta es la paleta de colores que tiene R Color Everywhere, ¿sí? Entonces, estos son los nombres, ¿ya? Yo puedo utilizar cualquiera de esta combinación de colores, la que más me guste, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso de ahí? Vamos a agregar una nueva capa, ¿sí? Aquí al gráfico le vamos a poner más, ¿sí? Le vamos a poner Sky, Color Viewer, ¿ya? Y la paleta, ¿sí? Entonces la paleta que más les guste, entonces por ejemplo una de las paletas era Set1, ¿sí? Si yo cargo esto de aquí, miren, el color de los puntos ha cambiado, ¿sí? Entonces puedo utilizar cualquiera de esas combinaciones, ¿ya? Ahora, también, si no me gusta ninguna de esas combinaciones, yo mismo puedo crear. Entonces, por ejemplo, yo quería que los puntos, o sea, que el gráfico tenga los colores del FIFA 21, entonces lo que hice fue, no agregué esta paleta, ¿no? Sino que ingresé los colores manualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ingreso los colores manualmente? Con la función scal color manual, color manual, ¿sí? Voy a ingresar los colores de forma manual, ¿sí? Y pongo values, ¿ya? Values, C,
Sí, entonces empiezo a nombrar los colores. Entonces eran 8 equipos, voy a poner 8 colores diferentes, ¿ya? Entonces, para no... Yo ya los tengo aquí, ¿sí? Para no estarlos tipeando, ¿sí? Ya se los paso también a ustedes. Que son estos colores. Ya, entonces miren, son 8 colores, ¿no? Están entre el morado, el azul, el rojito, ¿sí? Ok. Entonces vamos a correr y se nos tienen que poner los colores que están representando los códigos aquí, ¿no? Y miren, se han puesto los colores que yo los he puesto manualmente, ¿no? No estaba esto bajo ninguna paleta predeterminada, sino que nosotros, ¿no? Entonces, ya es a criterio de cada quien, ¿no? Lo que, ya. Y por último, a ver, vamos a hacer esta instrucción. Guide. Color. Vamos a modificar. Bien. Vamos a ver. Ok, ya. Entonces, miren, la última instrucción que yo puse era para determinar el tamaño de los puntos, ¿sí? En la leyenda de equipos, ¿sí? Porque el tamaño era muy chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo configuro eso ahí? A través de esta instrucción guys, ¿sí? Override, y pongo el tamaño, ¿no? Tamaño 8 le puse y se agrandaron estos puntitos, ¿sí? A ver, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí el salario, ¿no? Debería tener el fondo con filos blancos, ¿no? Para que se vea, porque no se están viendo, ¿no? Por el fondo negro. Entonces vamos a cambiar eso, vamos a cambiarle eso para que se puedan ver estos colores, ¿sí? Y eso lo hago aquí en Stroke, ¿sí? Recuerden que aquí en Stroke, aquí en Stroke, en ese yo definía el grosor, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el color también, ¿sí? Y el color le vamos a poner la white, ¿sí? Y vamos a ver si nos tiene que cambiar el color. ¿Sí? Ok, se cambió solo aquí, no se cambió acá. Sí, es por el tema del movimiento de la variable que hicimos acá. Voy a pasar otra vez este size donde estaba, a ver si se acomoda el problema, ¿sí? Estaba aquí, size sueldo, ¿no? Entonces déjenme ver. Sí, no. Sí, no, más o menos. Tengo ahí el problema con las etiquetas, ¿sí? El problema de las etiquetas. ¿Por qué? Ok. Ok, ¿será que no le puse el tamaño a las etiquetas? Ah, con eso. A ver, miren lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que, a ver, estas etiquetas se me están poniendo muy grandes, les puedo definir también el tamaño, ¿no? Aquí en Geom Label Rifle, ¿sí? Entonces ahí le voy a poner tamaño 4, ¿sí? Tamaño 4, ¿ya? Y ya, ¿sí? Entonces miren,
tamaño 4, y ya las etiquetas se me han acomodado. ¿Sí? Es el tamaño de las etiquetas, ¿sí? Que no le había definido. Eso que nos falta, bueno, aquí estas leyendas no sé por qué me están quedando así. ¿Sí? Se supone que deberían pasarse las mismas. Segment color. Bueno. A ver, vamos a definir algo más aquí en GeoLabel Prepel, ¿sí? Vamos a definir segment color, quizás sea por eso. Sí, segment color white, vamos a ver. No. Ya, el segment color lo que hace es que, si se dan cuenta, hay unas líneas, ¿no? Que me están direccionando, ¿no? Este círculo es de Messi, ¿sí? Cuando se aleja mucho la etiqueta. Entonces, eso es el segment color, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, no sé por qué no se me acomodan las líneas de abajo. Vamos a hacer la última parte, que es guardar el gráfico, ¿sí? Y para guardar el gráfico, ¿ya? Utilizamos Save, o GG Save, ¿sí? Vamos a utilizar esta instrucción, ¿sí? Y le vamos a poner aquí el nombre, ¿no? Gráfico 1, entonces aquí yo le pongo JPG, la extensión que quiera que tenga el gráfico, y es bueno también definir el ancho y el alto, ¿no? Entonces, white, ¿sí? Porque si no, el gráfico se guarda de forma distorsionada, entonces es mejor definir las medidas. Entonces, por ejemplo, quiero que tenga un ancho de 18 y de alto 12, ¿ya? Y vamos a guardar, ya. Entonces, miren, yo aquí voy a grabar, a guardar el gráfico 1, pero si yo le hago correr aquí no me va a entender. ¿Por qué? Porque no he guardado este gráfico, ¿sí? en un nombre. Entonces, gráfico 1 le voy a poner gráfico 1 y lo voy a guardar ahí. Ya, entonces voy a correr esto para que se me cree gráfico 1 aquí abajo, ¿sí? Ya se me creó. Y ahora sí, cuando yo voy a guardar el pongo gráfico 1.jpg, se me va a guardar ese gráfico, ¿ya? Entonces se demora un poquito, dependiendo. Ok, ya se me ha guardado. La pantalla. Vamos a poner todo en mi pantalla. Y, a ver, esto se me tiene que haber guardado aquí. Ahí tengo dos gráficos. ¿Saben qué? Voy a borrarlos y lo voy a hacer otra vez para que se me grabe bien, ¿no? A ver. Para que vean el gráfico que se hace. Sí, se guarda en la carpeta del proyecto. Entonces, esperemos que cargue. Se demora un poquito. Y bueno, ya con esto, ya está. A ver, entonces, sí, miren, este es el gráfico y lo tengo ahí, ¿no? Ahora, es por las medidas, ¿no? Si yo quiero el alto le pongo un poco, le pongo menor, ¿no? Entonces, se me compacta ya un poco el gráfico, ¿sí? Eso depende de cómo lo quiera. Y bueno, esto básicamente es lo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y disculpen si los aburrí. traté de explicar ahí. Es mi primer meetup, entonces muchas gracias por haber venido. Y esto de aquí va a estar en una dirección de todo el código y todo, se los vamos a poner en GitHub, ¿sí? Y bueno, ya lo publicaremos en nuestras cuentas de Twitter, ¿sí? Para terminar,
Cierto, para terminar, les quería recomendar algo. Entonces, bueno, básicamente el libro de R para ciencia de datos nos recomienda estos dos libros, ¿sí? Aquí está todo lo que hemos visto, incluso muchas cosas más que quizás no pasamos a ver, ¿ya? Y miren, este repositorio de ebook me encanta, ¿no? 30 días de gráficos modernos. Tiene millones de gráficos aquí, ¿sí? Es un, ¿cómo se dice? Como un reto, ¿sí? Que hicieron de que se creen 30 gráficos, 30 días gráficos, ¿no? Cada día un gráfico diferente, ¿no? Entonces, estas personas participaron, ¿sí? Hay full, a ver, no, esos son los tipos de gráficos que eran parte del reto, ¿sí? Entonces, estas son las personas que participaron. Entonces, por ejemplo, me encanta el de Sporella. Si ustedes entran aquí, está el código y todos los gráficos, miren. Es más, el gráfico que les di está inspirado en uno de esos, en este aquí. Ya, pero hay millones de gráficos muy bonitos y está el código y la fuente de datos, ¿sí? Entonces ahí tienen, les dejo la dirección, se los voy a pasar por aquí, ¿sí? Y bueno, ahora sí, eso es todo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, Linda. Hasta vi un Picasso por ahí. Dios. Espero que a todos les haya gustado. Ya algunos se tuvieron que ir yendo, pero sé que todos quedaron al menos satisfechos con esta sesión. Te felicito, lo hiciste muy, muy bien. Y pues nada, ya para cerrar, voy a ver tener la grabación.